hoy estamos mirando eventos que tuvieron lugar a principios de los años 30. Así que siéntate mientras vamos a las Islas Galápagos. El archipiélago de las Islas Galápagos está situado en el sureste del Océano Pacífico, directamente al oeste de Ecuador. Las islas son famosas colectivamente por su papel en el trabajo del naturalista británico y biólogo evolutivo Charles Darwin, quien fue influenciado en el desarrollo de la teoría de la selección natural por las criaturas que observó cuando vivió en las Islas Galápagos en los años 30 del siglo XVIII. Sin embargo, se mantuvieron poco pobladas. La isla más al sur del archipiélago de Galápagos se llama Floriana y a lo largo de los siglos XIX y principios del XX. La isla había sido abandonada por mucho tiempo. Durante años, solo era visitada por balleneros que pescaban en el Pacífico Sur. La isla destacaba por su abundante agua fresca y diversas especies de flora y fauna, como pingüinos y gaviotas de lava. Desde hace mucho tiempo había un barril de madera en Post Office Bay, donde los marineros podían dejar correo, que luego sería recogido por barcos que estaban de regreso a Europa o a los Estados Unidos. Las cartas serían enviadas a su destino. Los primeros indicios de un intento de asentamiento permanente en Floriana ocurrieron en 1929, cuando el Dr. Friedrich Ritter y su compañera Dora Straub llegaron allí desde su Alemania natal. Dora había sido paciente del Dr. Ritter por años, y durante ese tiempo habían desarrollado una relación. Ambos posteriormente dejaron a sus cónyuges y por alguna razón decidieron partir juntos hacia el paraíso deshabitado del que habían oído hablar tanto. Situado en la costa de Sudamérica, Friedrich y Dora eran una pareja inusual. Por ejemplo, había decidido quitarse todos los dientes antes de viajar a la isla, porque quería ver si sus encías se endurecerían en la naturaleza de Floriana. Sin embargo, esto quizás habría ocurrido de todas formas, ya que Dora pronto perdió sus dientes, algunos de los cuales, sin cuidado dental, tuvieron que ser extraídos con herramientas de jardín. Pronto se hizo evidente que el paraíso insular no era todo lo que esperaban que fuera. Sin embargo, la pareja perseveró y durante los meses siguientes comenzaron a hacer una vida para ellos mismos en Floriana. Construyeron su propia casa, despejando terreno en lo que era un paisaje bastante inhóspito. Lograron criar ganado y crearon jardines donde cultivaban frutas y verduras. Este no fue un trabajo fácil, y ahora entendían la razón por la cual Floriana había permanecido deshabitada durante tanto tiempo. Su relación también se volvió cada vez más tensa. Dora era 15 años menor que Friedrich y él era un personaje dominante. Ella había asistido a su consulta médica años atrás, tras desarrollar esclerosis múltiple. Friedrich, con métodos médicos poco convencionales, le dijo que podía superarlo con pura fuerza de voluntad. Por supuesto, este no fue el caso, y su condición empeoró mientras vivía en la isla, tanto que comenzó a caminar con la ayuda de un bastón. La vida en Floriana parecía haber pasado factura a la pareja, y ya no había ningún afecto entre ellos. Su relación se había convertido en una decreciente amargura, y a menudo se negaban a hablar entre ellos durante días seguidos. Pero para el mundo todo parecía estar bien. Para lidiar con las fuertes lluvias, intercaladas con calor cálido, comenzaron a caminar alrededor de la isla en un estado de desvestimiento. Los pocos visitantes que pasaban creían que eran personas que vivían en algún tipo de colonia para una vida alternativa. Luego, posteriormente, comenzaron a llevar historias de vuelta a Europa y América del Norte sobre los extraños sucesos en la isla de Floriana, en Galápagos. Las historias sobre Friedrich Ritter y Dora Straub se publicaron en la prensa estadounidense y europea a principios de los años 1930. Algunas noticias sobre la pareja incluían extractos de cartas escritas por Friedrich, filtradas a los periodistas. A medida que las historias se difundían, más personas querían vivir allí. Así, en 1932, otra pareja, Heinz y Margaret Widmer, viajaron a Floriana con su hijo de 13 años llamado Harry. Margaret estaba embarazada cuando llegaron, aunque para muchos parecería un poco imprudente mudarse a una isla prácticamente deshabitada estando embarazada. Sin embargo, creían que el ya famoso Dr. Ritter, del cual habían leído tanto, sería capaz de entregar el bebé. Friedrich lo hizo debidamente, pero la relación entre los habitantes originales y las víctimas recién llegadas se mantuvo bastante fría, con Friedrich y Dora viendo a los recién llegados con sospecha y resentimiento. No era exactamente una vida fácil labrando una existencia en una remota isla del Pacífico con pocos recursos a mano.
Por ejemplo, el suministro de agua fresca era limitado y su uso causaba tensiones entre los dos grupos. Se podía comer 3 veces al día, pero solo después de muchas horas de duro trabajo. Las víctimas incluso llegaron a mantener una vigilancia nocturna con un rifle en la puerta de su jardín para evitar que los cerdos robaran sus verduras. Mientras construían su primera casa en Floriana, las víctimas tuvieron que vivir en una cueva en la isla en la que Margaret dio a luz a su hijo, a quien llamó Rolf. Por tensa que fuera a veces la relación entre Friedrich y Dora y los Widmers, al menos era manejable y vivible. Pero eso no se puede decir del tercer grupo, que llegó a la isla solo unos meses después de los Widmers. Era un cuarteto de dimensiones inusuales. Central en el grupo estaba Elwa Bosque la Wagner-Verhorn, una mujer austriaca con pretensiones de nobleza, que se hacía llamar la baronesa. Llegó con 2 amantes alemanes, Alfred Lorenz y Robert Philipson, junto con un sirviente ecuatoriano llamado Manuel Valdivieso. Había sido contratado en el continente antes de partir hacia las Islas Galápagos. A diferencia de los 2 grupos existentes, el tercer grupo no había llegado con el objetivo de vivir una vida rural y tratar de estar en armonía con la naturaleza. Más bien, la baronesa había llegado a Floriana con grandes ambiciones de construir un magnífico hotel, desde donde había planeado atraer a más colonos. Junto con los 3 hombres, rápidamente se estableció en una vivienda improvisada, a la que bautizó como Hacienda Paraíso. Todo era muy ominoso para Friedrich Ritter, Dora Strauch y los Widmers. La baronesa era claramente un personaje extravagante, un hecho ejemplificado en su llegada a Floriana. En las siguientes semanas, empezó a saludar desde la orilla a los barcos que pasaban en traje de baño. Surgieron tensiones con las otras parejas alemanas, mientras agitaba una pistola alrededor de su cabeza. El primer punto de conflicto fue cuando los Widmers comenzaron a sospechar que la baronesa, de alguna manera, estaba interceptando sus cartas de vuelta a la civilización. Estas generalmente se entregaban a las tripulaciones de los barcos que pasaban. Varias de sus cartas terminaron siendo impresas, en parte por periódicos internacionales. Los habitantes originales sospechaban que la baronesa y sus amantes eran responsables de esta intrusión. Extrañamente, las historias que aparecían impresas a menudo se habían sensacionalizado para hacer parecer a la baronesa como si fuera una especie de líder de la pequeña comunidad que había surgido en la isla. Algunos incluso la llamaban la emperatriz de Floriana. Como era de esperar, no pasó mucho tiempo antes de que hubiera una ruptura total entre la baronesa y las otras parejas alemanas. Esto se agravó por las rivalidades sobre los limitados suministros disponibles. Había una falta de agua fresca en ciertos momentos del año, un dilema aparentemente extraño en una isla desierta. Pero además de esto, los habitantes originales y los Widmers siempre habían dependido en cierta medida de las contribuciones de bienes o artículos intercambiados por la tripulación de los pocos barcos que pasaban y anclaban en Floriana. Esto funcionaba si la población de la isla era relativamente pequeña. Pero una vez que llegó la comitiva de la baronesa, ella comenzó a interrumpir este comercio primitivo. Esto se agravó aún más después de unos meses, cuando surgieron problemas dentro de la misma Hacienda Paraíso. Uno de los amantes de la baronesa, Alfred Lorenz, a menudo era maltratado por ella, y era evidente que ella prefería a su otro amante, Robert Philipson. Cuando las tensiones entre el trío se volvieron insoportables para Alfred, a menudo buscaba refugio con la familia Widmer. Llegaba a su casa, quejándose del trato que estaba recibiendo. Le proporcionaron un lugar para quedarse por un tiempo, pero la señora Margaret Widmer no se dejó engañar tan fácilmente por sus cuentos y su estado de angustia. Secretamente lo consideraba débil por permitirse ser tratado de esta manera. Algo muy extraño ocurrió en la isla el 27 de marzo de 1934, cuando la baronesa y su amante favorito, Robert Philipson, desaparecieron de repente e inexplicablemente. Margaret Widmer creía que habían abordado y se habían ido en un barco de paso, que se dirigía a la isla del Pacífico sureste de Tahití, pero si la baronesa y Robert Philipson realmente zarparon hacia Tahití, nunca llegaron. Tampoco hay registro de que algún barco haya pasado por las Galápagos en ese momento en su camino a Tahití. Entonces, ¿qué les sucedió ya que ambos ya no se veían en Floriana? La versión de la señora Widmer no fue corroborada por otros. Dora Strauch afirmó que escuchó un grito fuerte poco antes de que la baronesa y Robo desaparecieran.
También afirmó que no había ningún barco que pasara por la isla en ese momento. La versión de los hechos de Dora se ve respaldada por el hecho de que las posesiones de la baronesa y Robert se quedaron todos en Hacienda Paradise. De haber tomado el barco, no habrían llevado nada consigo. No termina ahí. Tan pronto como la baronesa desapareció, sus sirvientes ecuatorianos abordaron el próximo barco que se detuvo y se dirigieron de regreso a la civilización. Poco después, Alfred Lawrence, el último miembro del grupo de la baronesa, aparentemente convenció a un barco de pesca para que lo llevara a bordo en su viaje a San Cristóbal, la isla de Galápagos, que alberga el asentamiento permanente más antiguo, y es la isla donde Charles Darwin pisó tierra por primera vez en 1835. Alfred había planeado tomar otro barco desde allí, que lo llevaría al continente sudamericano. Meses después, los pescadores y Lawrence fueron descubiertos muertos en la playa de Marchena, otra isla frente a la costa de Ecuador. Sin embargo, esta isla no tiene suministro de agua dulce. Dado lo que sucedió anteriormente, la gente comenzó a preguntarse si simplemente habían muerto de sed o si había ocurrido algo más siniestro. Otra muerte siguió en Floriana. En noviembre de 1934, Friedrich Ritter murió aparentemente por envenenamiento alimenticio. Una severa sequía en la isla había dejado a los habitantes con escasos suministros de alimentos, y Dora y él, al parecer, habían hervido un pollo muerto, pero luego se sugirió que era sospechoso, que Dora estaba perfectamente bien después de comerlo, pero Friedrich no solo se enfermó, sino que se puso tan enfermo que murió. En las memorias que posteriormente compusieron, Margaret y Dora proporcionaron versiones muy diferentes de la muerte de Friedrich. Margaret afirmó que Friedrich había sido incapaz de hablar, pero había mirado a Dora con odio y garabateado una nota que sugería que ella podría haberlo envenenado. Tras la muerte del doctor, Dora dejó Floriana y regresó a Alemania. Su esclerosis múltiple creó más complicaciones de salud en los años siguientes y murió en 1943, aunque no antes de escribir sus memorias sobre los eventos en la isla. Por el contrario, los Whitmer se quedaron en la isla y construyeron un hotel que comenzó a atraer turistas desde los años 50 en adelante. Heinz murió en 1960, pero Margaret vivió allí hasta su muerte en el año 2000. Su hijo Rolf, que nació en la isla poco después de que llegaron a principios de los años 30, vivió allí la mayor parte de su vida, dirigiendo una empresa de yates. Con el paso de los años surgieron más historias sobre los eventos en Floriana en este tiempo, muchas de las cuales probablemente podemos descartar. Se sugirió que la baronesa sedujo al gobernador de las Islas Galápagos. Otro propuso que ella había disparado y matado a un visitante de la isla durante un viaje de caza, mientras que una tercera historia es que amenazó con disparar a una pareja de recién casados que habían planeado visitar la isla, por lo que inmediatamente regresaron a su pequeño bote y se dirigieron de nuevo al mar. No hay respuesta a lo que sucedió en Floriana a principios de los años 30. Parece más probable que alguien mató a la baronesa y robó a Ed Philipson, pero quién lo hizo está abierto a conjeturas. Casi todos en la isla tenían un motivo. El amante despechado o uno de los habitantes originales, cuyas vidas han sido trastornadas por su llegada. De manera similar, es curioso, pero no se dejó evidencia y no hay testigos, dada la estrecha naturaleza de la colonia. Cuando se trata de las otras muertes, posiblemente haya mayor claridad, aunque la muerte de Lawrence poco después de dejar Floriana parece sospechosa. En su momento se dictaminó como muerte por deshidratación y parece haber sido simplemente una extraña coincidencia que ocurriera tan pronto después de la desaparición de la baronesa y Robert, y finalmente no hay claridad sobre lo que le sucedió a Friedrich Ritter. Quizás simplemente murió de intoxicación alimentaria o tal vez Dora Straub asesinó al hombre que había tratado su esclerosis múltiple de una manera tan pobre y luego la arrastró a una isla remota del Pacífico donde la descuidó. Podemos estar seguros de que el ambiente de celos, rivalidades y tensión significó que las cosas tomaron un giro más siniestro y condujo a eventos que permanecen sin resolver hasta el día de hoy. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que puedan tener y espero verlos a todos nuevamente en el próximo caso breve.